Hola, quiero hablar sobre Salvador Dalí. Salvador Dalí nació el 11 de mayo de 1904. Fue un escultor, pintor, grabador y muchas otras cosas increíbles. Se le considera uno de los máximos representantes del surrealismo, pero desafortunadamente él manifestó una tendencia al narcisismo y la megalomanía. En realidad era una persona difícil, por decirlo menos, pero con la primera idea, como un genio artístico, talentoso y dotado, él tenía habilidades que fueran más increíbles de cualquier otro artista en la época. Sin embargo, esto lo llevó a tener un poco de regencia. Él mismo dijo que era demasiado inteligente para sus profesores. Esto lo llevó a ser expulsado de su escuela. De esta manera, podría ser visto como atasco y engreído. Sentía como si tuviera más habilidades que otros. Además, dijo que era uno de los mejores artistas en su campo surrealista, que es otro ejemplo de lo arrogante que era. Sin embargo, la arrogancia no cuenta toda su historia. También era peculiar y extraño en muchos sentidos. Eso se puede ver claramente a través de sus obras de arte, como Teléfono de Langosta. A lo largo del arte del Salvador Dalí, los temas de la sensualidad, la mortalidad y la decadencia demuestran su conocimiento de síntesis de las ideas psicoanalíticas contemporáneas. El trabajo de Dalí está lleno de simbolismo, desde fetiches y ilustraciones de animales a símbolos religiosos. Se extrae de su propia vida y recuerdos de la infancia. Sus ideas para las alturas eran diferentes y siempre generaban confusión, y su estilo artístico era algo que nadie más usaba realmente. También era introspectivo, lo que viene junto con lo peculiar y extraño que era. Ser capaz de crear un significado profundo a partir de un arte tan extraño es un poder especial, y su inteligencia era muy importante para hacerlo exactamente. Sin duda, él ha cambiado el campo del arte y las formas de pensar con gradualidad. Hasta el día de hoy, su estilo de arte es utilizado constantemente por muchos artistas en el mundo ahora que se desean obtener autoridad. Espero que todos los atributos positivos que él tenía permanezcan, porque ellos contribuyen sanamente al campo del arte.